El tema que hoy día el profesor Ronnie va a tocar se llama Pautas para propiciar el emprendimiento en la etapa universitaria. Un tema muy importante para todos y cada uno de nosotros que conformamos la familia UPS. Ronnie Guerra es un máster que en realidad, digamos, tiene mucha experiencia, su expertise es brillante, él es máster en creación y gestión de empresas innovadoras de la Universidad de Valencia de España, asimismo coordinador de la diplomatura en liderazgo para emprendimiento y finalmente también de co-innovación aplicado a entornos STEAM. Yo creo de que Ronnie, con su experiencia que tiene, nos va a brindar todas unas pautas, ¿no?, de entendimiento y conocimientos que de ya te agradecemos, mi estimado profesor Ronnie Guerra. Entonces, sin más preámbulos, te damos pase para que comience la exposición, mi estimado Ronnie. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Norma, Judith, a todo el equipo y familia de la UCS, una casa de estudios que siempre está muy atenta en que los estudiantes, sobre todo, desarrollen las características y competencias que el entorno necesita y requiere. Yo les agradezco infinitamente esta oportunidad para poder hablarles de algunas pautas que creo podrían tener en cuenta, sobre todo los jóvenes estudiantes, para poder iniciar su emprendimiento desde la universidad, ¿ya? Y me refiero a cualquier emprendimiento, ya sea económico, social, tecnológico, y de cualquier ámbito, ¿ya? Quiero empezar básicamente reflexionando rápidamente cómo pasamos el tiempo en la universidad, ¿ya? Bueno, el tiempo básicamente en la universidad pasa muy rápido, ¿ya? Muchos de nosotros seguramente hasta ahora recordaremos algún momento de nuestra infancia en la que estábamos hasta en jardín, en inicial, como si fuera ayer, y ya pasaron quizás 20 años de eso. O sea, el tiempo vuela. Este gráfico creo que lo puede ilustrar muy bien, en cual el estudiante antes de, en este caso, de ingresar a hacer sus estudios, indica ahí que quiere investigar lo que él quiere, ¿no? Darse cuenta de lo que, digámoslo así, desea en la vida, pero una vez ya que está estudiando, dice ahí, voy a investigar lo que el profesor quiere que investigue, de ahí quizás se vuelve asistente del profesor y va a investigar lo que el comité establecido para el proyecto quiere que investigue, se hace profesor ya a tiempo completo y investiga lo que el comité del proyecto quiere que investigue, ya más bien cuando ya es profesor emérito, quiero investigar lo que yo quiera ya, research in peace, investiga lo que tú quieras, pero ya se te pasó el tren, se pasó el avión y se fue el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la universidad? Bueno, básicamente no estamos recibiendo los requerimientos de la sociedad como deberíamos. Recibimos sí estudiantes con muchas ganas, sueños, expectativas, pero dentro de esta burbuja como que no se está dando en el sistema universitario lo que debería. Egresados de pre y posgrados titulados en su mayoría de veces no se producen, salen en su mayoría sin títulos, se hacen cursos de extensión para poder paliar este tema. Investigación se hace muy poquito, ya desarrollo e innovación casi nada, y proyección social también muy poquito, ¿ya? Y así, bueno, básicamente este escenario que debería de ser el ideal, en el cual el profesor con los estudiantes dentro del esquema universitario generen profesionales con sólidos conceptos y competencias para que después quienes quieran entren al embudo de la innovación, emprendan a través de lo que ellos desean emprender, y bueno, y saquen adelante los temas que a ellos les gusten, ¿no? La innovación que ellos están buscando lograr, ¿no? Sea en ámbitos sociales, culturales, tecnológicos, etcétera, ¿no? La cuestión es que esto como que no se está dando, ¿ya? Históricamente la universidad es un sistema complejo, un sistema que se mueve muy lento muchas veces, ¿ya? Y al final nos pasa factura con cosas como estas. Acá voy a compartir algunas ideas que también se dan en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una investigación muy fuerte por este señor David Goldberg. Lo pueden ver ahí, están todas las referencias para que después ustedes puedan entrar. Estoy seguro que esta presentación se la van a compartir. E indican, por ejemplo, que la gente, sobre todo de ingeniería, egresa con muchas incapacidades, como por ejemplo incapacidades para hacer buenas preguntas. Pero es lógico, porque la mayoría de veces no nos enseñan a plantear preguntas, nos enseñan a hallar respuestas, ¿no? En el caso, AYX, calcule,
determine tal, pero difícilmente les preguntan, oye, plantea una pregunta de este caso, ¿no? Y así, bueno, salimos con otras incapacidades como detectar patrones de datos, modelar conceptualmente, descomponer problemas, experimentar, visualizar e idear, y por ende, las competencias que son necesarias para innovar, pues no se desarrollan mucho, ¿no? Me refiero a competencias para asociar, cuestionar, observar, trabajar en red, experimentar, como que no se da. Y por ende, obviamente, las habilidades para liderar de manera innovadora tampoco se logran, ¿no? Eso básicamente es lo que está sucediendo, y un reflejo de eso es cómo no tenemos una alta competitividad, ¿ya? En el caso de la universidad, contribuye fuertemente a las habilidades que forma a la nación y la capacidad para innovar, la cual estamos en puestos muy bajos, puesto 83 de 140 países o 89 de 140 países en los rankings de competitividad que hace el Foro Económico Mundial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el sistema? Vean, hemos hecho un sistema tal que ya hemos acostumbrado a los estudiantes a estar felices o contentos en ese sistema y hasta ellos mismos creen que inclusive les va bien en ese sistema. Ya empiezan a existir hasta pactos secretos en algunos casos, ¿no? Como que el estudiante no dice nada porque simplemente quiere la nota, más que aprender. Vean, acá por ejemplo muestro un cuadro comparativo entre el rol, estudiantes en rol pasivo versus estudiantes en rol activo, que está en negrito, ¿no? Los estudiantes en rol pasivo demuestran, por ejemplo, que están más contentos con el rol pasivo que con el rol activo en el aula, no sienten que han aprendido más en el rol pasivo que en el activo, etc. Pero a la hora que se le testea sobre el aprendizaje que debieron haber logrado, en el rol activo es donde se obtiene comúnmente unos mejores resultados, pero están más contentos con el rol pasivo. Una consecuencia de esto es que la gente no esté aprendiendo bien los conceptos, y los conceptos son necesarios para desarrollar luego las competencias. Si la gente no desarrolla y no aprende conceptos, no se va a poder construir sobre esas, no se va a construir competencias. No crean que por contratar o comprar un software ya van a saber estadística o hacer cálculos, etcétera, si ni siquiera pueden hacer eso en papel. O sea, los conceptos son necesarios para sobre eso construir competencias. Acá, por ejemplo, muestro una investigación que nosotros hicimos con profesores de 7 regiones del país en el ámbito de la física. Una prueba estandarizada de 30 preguntas llamada el Force Concept Inventory, ¿ya? Que básicamente evalúa 30 preguntas de concepto de física, fue aplicada a estudiantes de 7 regiones del país, universidades referentes en cada región. La Nacional de Trujillo en Trujillo, la Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, la Nacional de Huancavelica, la Nacional de San Martín en San Martín, la UNCE en Arequipa, la PUC en Lima, etc. La UNASAM en Ancash, etc. ¿Qué es lo que encontramos? Vean, al finalizar la asignatura de física fue aplicado esto a los estudiantes, ¿y qué detectamos? Detectamos esto, que la mayoría de estudiantes peruanos, este es el resultado de los estudiantes peruanos, no, respondía bien solo entre 5 y 12 preguntas bien hechas, de las 30 preguntas bien hechas. Vean, el 96% de estudiantes peruanos que fue testeado con esta prueba de conceptos, donde no había que hacer cálculos, simplemente responder conceptos, una prueba de 30 minutos, luego de terminar la asignatura de física, la gran mayoría de ellos, casi todos, no respondía bien ni la mitad de las preguntas, no respondía bien ni la mitad de las preguntas de esa prueba. Los estadounidenses respondían bien más o menos entre 10 y 17 preguntas bien hechas. Y los chinos respondían bien a esta prueba entre 25 y 30 preguntas bien hechas. La cuestión es que los estadounidenses evaluados en ese caso todavía no habían llevado la asignatura de física. Y los chinos eran escolares. Es decir, al final nos pasa factura y el tema de la enseñanza que no se solidifica. Ahora me dicen, profesor, ¿por qué no cambian eso? Bueno, ¿sabes qué? Porque tampoco los profesores hasta tienen tiempo para hacer esos cambios. Pensar toma tiempo y pensar consume recursos que obviamente la mayoría de casos, en lo que hemos podido testear, la mayoría de veces no se tiene, que me refiero en este caso al tiempo. Tenemos profesores de los 90,
y me refiero a profesores noventeros, mejor dicho, que necesitarían 90 horas, ellos necesitarían 90 horas a la semana para hacer lo que al menos se le pide que haga de calidad. 90 horas. Miren, un profesor por lo menos debe de dictar obligatoriamente 10 horas a la semana. Por lo menos, acá en el Perú. Muchos de ellos dictan por lo menos 5 horas más a la semana. Sabemos muy bien que los sueldos tampoco son altos. Al final terminan, obviamente, haciendo por lo menos una hora de coordinación con sus pares, ponerse de acuerdo, etcétera, cómo va a ser la evaluación. Luego de hacer esa reunión, tiene que por lo menos dedicar un par de horas para poder llevar a cabo los compromisos que tuvo en esa reunión. Si tiene que asesorar a los estudiantes, por lo menos unas 2 horitas a la semana. Una corrección regular de exámenes, que también, si dividimos entre los parciales y finales, ¿no? Suponiendo que son profesores de cálculo, física, donde las clases son muy masivas, el profesor más o menos necesitaría al semestre unas 140 horas para corregir los cuadernillos, que como son 14 semanas, en promedio serían 10 horas a la semana. Pero si quiere además hacer anotaciones en el cuadernillo, lo hiciste bien, te equivocaste acá, pim, pam, pum, 5 horas más a la semana. Si ahora sí, el profesor, por cosas del destino, se ofreció a hacer labor de gestión, coordinación, como los profesores que están detrás haciendo esta actividad, 5 horas a la semana por lo menos. Si tienen que preparar la clase de manera correcta, porque obviamente si la clase tiene que ser buena, de buena calidad, hay que prepararla. Así como los músicos se preparan antes de un concierto, los profesores tienen que preparar la clase. Si por cada clase debería o por cada hora de clase, un profesor debería de por lo menos tomarse 2 horas para la preparación de esa clase. Por ende, 10 horas acá deberían 20 horas. 5 horas acá al inicio, acá deberíamos de necesitar 10 horas para que sea buena. Es decir, para que siempre la vaya ajustando, actualizando, etcétera, ¿no? Si el profesor se le pide que investigue, porque ahora ha salido el tema de que tienen que investigar, publicar, etcétera, ¿no? Necesitaría por lo menos 15 horas a la semana. Y ojo, investigar no necesariamente va a ser o tiene que ser lo mismo que publicar, y no necesariamente tiene que ser lo mismo que buscar la verdad. Pueden ser cosas distintas, pero se le pide que investigue y que publique, obviamente, ¿no? 15 horas necesitaría. Y bueno, y si quiere hacer alguna otra actividad, alguna consultoría, trabajo de responsabilidad social, 5 horas más por lo menos. ¿Esto de acá, al final, lo va a cambiar la ley universitaria? No lo creo. Porque es algo tan complejo que nadie se va a meter a hacer eso, pues no va a tener recompensa en el inmediato plazo. Los aumentos de fondos, en algún momento salió en la revista Nature que se destinaba muy pocos fondos a ciencia y tecnología acá en el Perú, lo cual ya se sabe. Pero por más fondos que haya, los profesores no tienen tiempo ni para hacer el documento para plantear o concursar a uno de estos proyectos, y no tienen tiempo. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Profesores sin tiempo, estudiantes conformes, no nos vamos a tener profesionales con competencias para innovar y difícilmente para que puedan emprender en sus temas. Matemáticas, es así de sencillo, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan complicado mejorar este sistema? Bueno, una de las razones es que este sistema se retroalimenta a sí mismo, ¿no? El profesor forma a los estudiantes a su imagen y semejanza, entran a un sistema en el cual se le brindan ciertos conocimientos, muy pocos se preocupan por las competencias, ¿no? Ya sean blandas, etcétera, no hay preocupación de eso. Y bueno, el egresado que ahora sale retroalimenta esto. Es más, en mis tiempos, quizás, y gente que tenga experiencia en este tema, se habrá dado cuenta que hablando con colegas, ya en los 90 se decía que había muchos profes de libro. Al inicio del siglo ya había, o sea que solamente habían aprendido un libro y estaban enseñando. Después ya en el nuevo siglo, más bien empezaron a pulular los profesores que solo habían aprendido de PowerPoints. Ahora ya estamos ya entrando a la época de que hay, como ya es tan grande la masificación de la educación, o la comercialización de la educación, ya estamos entrando a la época en la cual hay un montón de profesores que han aprendido solo de videos. ¿Cuál es el inconveniente en todo ese tema? Es que la retención va disminuyendo en esos casos. Bueno, y ese es el sistema en el que hay. No creo que eso se vaya a resolver en el corto plazo. Ya los sistemas de acreditación no necesariamente lo van a resolver, porque al final el papel aguanta todo muchas veces y el acreditador no necesariamente va a saber todas las cosas que, o la persona que va a evaluar la calidad en la escuela, en la universidad, no va a saber todas las características que suelen suceder en esas universidades. Por eso, al final, nuestro ecosistema termina siendo así. Es un ecosistema de innovación débil en el cual son muy pocos los que salen con conceptos y competencias sólidas, y como son tan pocos, bueno, esos pocos, algunos de ellos entrarán al embudo de la innovación y, bueno, emprenderán en los temas que ellos deseen y, bueno, tenemos esto. ¿No? No hay un foco, si no es una vela, y quizás acá me haya equivocado, quizás esté apagada, ¿no? Entonces ahora,
con ese esquema, ¿cómo empezar a emprender en la universidad? Bueno, no hay que desmoralizarnos, creo que sí hay formas de lograrlo. Quien les habla al menos está metido en esto ya una década o más, creo, y he visto cómo más o menos estudiantes han podido, no sé si sacarle la vuelta al sistema, pero al menos salir muy bien en ese tema. Así que le quiero transmitir 3 cosas importantes. Primero, tienen que, y me dirijo fuertemente a los estudiantes de pregrado, tienen que empezar a construir su triángulo emprendedor, ¿ya? Hay 3 cosas que son importantes en el triángulo. Primero, que tiene que haber alguien que conozca el proyecto o el emprendimiento, ¿ya? Y esa persona tiene que ser ustedes. O sea, el emprendedor es el que debe de saber mucho, mucho de su emprendimiento. No puede saberlo más otro. O sea, él tiene que, si realmente le apasiona y persiste en su tema, porque eso es importantísimo, él tiene que saber mucho de su emprendimiento. Eh, Y obviamente cuando la gente ya descubre que está emprendiendo porque es algo que le guste, que le apasiona, etcétera, ya viene la gente que se le va a unir y por ahí va a tener que conseguir los recursos que necesita, ¿ya? Así que primer tema, tienen que empezar a construir el triángulo emprendedor, ¿ya? Luego del emprendimiento debe aterrizarse una propuesta de valor para el grupo objetivo, es decir, tienen que saber cómo su emprendimiento, que al final brinda una propuesta, esta propuesta realmente es de valor para el grupo objetivo al cual ustedes quieren beneficiar con su emprendimiento, ¿ya? Tienen que básicamente darse cuenta si ese grupo objetivo lo considera de valor, porque al final nosotros o todos los emprendedores lo único que pueden dar es una propuesta, y será de valor si es que realmente es valorada por el grupo objetivo al cual ustedes están dirigiendo eso. El valor es muy subjetivo, ojo, ¿ya? Así que eso lo van a tener que saber en prueba y error, y es mejor equivocarse rápido, y mejor si lo hacen en la época universitaria, donde al menos están protegidos todavía por la familia. Por ende, cursos de plan de negocio, plan estratégico, flujo de caja, balance general, estado de ganancias y pérdidas, vean, los cursos para empresarios, más que empresarios, empiecen a capacitarse en cursos de cómo hacer realidad su modelo de emprendimiento o modelo de negocio o modelo de servicio, comúnmente conocido como el Business Model Canvas, ¿ya? Eso creo que es muy importante y saber cómo funciona todo ese esquema. Ahora, sobre el tema de saber los conceptos que ustedes, o sobre su propio emprendimiento, ¿qué es lo que podrían ir haciendo? Amasar la información sobre ese tema y, sobre todo, tratar de vincularlo a la tesis. Traten de hacer la tesis sobre el tema que ustedes estén emprendiendo, para que así puedan nutrir de información hacia lo que ustedes quieren hacer, ¿ya? Y tratar de volverse expertos en ese tema, ¿no? ¿Qué asignatura sería clave acá? Yo creo que estadística es muy importante. Al final tienen que validar siempre hipótesis. Siempre se escucha así que hay que validar hipótesis, pero cuando veo cómo están tratando de hacer, simplemente lo hacen o lo tratan de hacer al olfato, ni siquiera utilizan métodos estadísticos mínimos aceptables. Así que traten de aprender bien la estadística, que eso es muy importante. Y esto acá es recontra clave porque, vean, si bien siempre se suele decir también que cuando un proyecto falla, porque no hubo personas que conocieran el tema, gente de relaciones públicas que les ayude, recursos, bueno, aquí viene un tema que es muy importante, que es la pasión que puedan tener, la persistencia sobre el tema. En un link que les he dejado acá abajo pueden ver el video en el cual se hace explícito cómo es importante la persistencia sobre algo. Aquí se habla sobre los hermanos Wright, ¿ya? Simón Sinek, quien es el expositor de esta charla TED, indica cómo los hermanos Wright sí, son conocidos por todos nosotros, por quienes se esforzaron para poder crear el avión, ¿no? ¿Y por qué Samuel Pierpont Langley, por más, ¿cómo se llama?, conocedor del tema, porque tenía contactos con el Smithsoniano, lo seguía la prensa a todos lados, el Estado le dio plata para que pueda construir ese avión, nadie lo recuerda, ¿ya? El tema de la persistencia es muy, muy importante, les sugiero que vean ese enlace. El segundo tip, aseguren la red de contactos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes quieran emprender en algo, y es más, esto inclusive es muy importante para su vida personal, ¿ya? El tema del éxito en su emprendimiento va a depender básicamente de la métrica sobre ese emprendimiento. O sea, ¿cómo se mide el éxito en ese emprendimiento? Si la medida del éxito de ese emprendimiento es fácil de medir,
pues entonces tienen que ser muy, muy, muy buenos en eso. Por ejemplo, es muy fácil de medir si es que ustedes están tratando de ser el velocista de 100 metros, ¿ya? Es muy fácil de medir si ustedes son buenos en eso o no, porque alguien toma el tiempo y dice, oye, si te estás demorando 15 segundos en correr 100 metros, pues entonces no eres bueno, que sería mi caso quizás, ¿no? O sea, tienes que tratar de hacerlo, obviamente en menos de 10 segundos, porque si no, no eres bueno. Entonces ahí la gente ya entiende cuál es la métrica para poder llegar al éxito. Pero cuando la métrica es tan difusa, cuando no se sabe, por ejemplo, cómo saber si es bueno o malo, por ejemplo, un abogado, ¿qué determina si un abogado es bueno o malo? Es muy difuso. Versus un programador. A un programador uno lo puede sentar rápidamente y en media hora sabe si sabe programar o no. Por ende, el programador en ese caso tiene que ser muy bueno en ese tema, pero en caso del abogado u otras carreras que son difusas de medir y saber las métricas de éxito, lo que ayuda mucho son los contactos. Hay un señor, Albert Laszlo Barabasi, que ha analizado este tema y hasta lo pudo comprobar con una fórmula. Es muy, muy interesante y les dejo la referencia. Ahora, sobre este tema de la red de contactos, ¿cómo pueden expandirlo? Vean, en MBAs de muy alta gama, digámoslo así, les enseñan a los estudiantes a jugar golf. ¿Por qué? Porque jugando golf se cierran los mejores contratos. Pero bueno, acá no pululan las canchas de golf, difícilmente en pregrado vas a aprender a jugar golf, pero quizás podrías aprender a usar bien los cubiertos por si alguno de esos contactos que tienen, obviamente, los recursos que puedan ustedes necesitar, les invitan a almorzar o a cenar. Y a la hora de que le pongan todos esos cubiertos, bueno, van a poder saber usarlos. Así que aprendan a usar los cubiertos en la mesa, eso es algo recontra importante. Y sobre todo aprender también a comunicarse. Aprendan idiomas. Ahora es más fácil aprenderlo. Está el YouTube, está el Internet. Así que puedes ver las películas que siempre has visto en castellano, como ya te sabes qué es lo que va a decir, la pones en inglés y subtítulos en inglés y punto. Apréndete canciones que te gusten, no hay nada peor que hacer algo que a uno no le guste. Cántalas, aprende las canciones y bueno, e incorpora nuevas palabras. El último tip, asegurar que su palabra tenga valor. Al inicio del emprendimiento no van a tener recursos. Y al inicio los van a tener que ayudar amigos y familiares. Pero si ustedes no han podido fortalecer su palabra, pues nadie les va a creer. Tienen que ser muy cuidadosos en la palabra. Y es más, los grupos o trabajos en equipo en la universidad que ustedes están haciendo son referentes para los futuros emprendimientos que ustedes vayan a dar. La gente va a recordar mucho si ustedes no hacían el trabajo, se corrían al trabajo en equipo, etcétera. Entonces, a la hora que ustedes pidan algún apoyo, no les van a ayudar. Por ende, cuiden muy bien su palabra, porque es un recurso muy escaso. Y sobre todo, no estén derrochando los pocos recursos que tienen, como el dinero, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo una recomendación de un profesor de Harvard, de no compre nunca nuevo lo que pueda comprar de segunda mano, no compre nada que pueda alquilar, no alquile nada que pueda tomar prestado. Nunca tome prestado lo que pueda pedir regalado, nunca pida regalado aquello que pueda reutilizar, ¿ya? Así que si tienes algo, trata de darle el máximo uso posible, ¿no? Por ende, también otro tema importante en este tema, tienen que proyectar energía a la hora que ustedes den su palabra. La gente mucho va a valorar eso, ¿ya? Y se va a dar cuenta en 5 segundos, en los 5 segundos iniciales, si realmente vale la pena lo que ustedes les están diciendo, ¿ya? Y bueno, básicamente si tienen ya los contactos que ustedes tengan, no los vayan a malograr, obviamente, ¿ya? Y siempre fortalezcan su palabra. Y ya para ir cerrando el último punto. Bueno, estamos en una situación complicada, el país está pasando una crisis sanitaria por la cual el gobierno ha tomado las decisiones que ha tomado, pero bueno, vamos a entrar en un cambio, hay que procurar no tener miedo al cambio, ya la vida es un total cambio, ¿ya? Así que, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, que las carreras que vienen ya implican mucho el uso de tecnología. Y es más que carreras, los ámbitos en el cual nos movemos. Voy a compartir ahorita un video, por ejemplo, cuando pude ir a Finlandia hace ya un tiempo, en Tampere me hospedé en este hotel de la cadena Omena, ¿no? Entonces, como la mayoría hace la reserva del hotel, ¿no? Por el celular, y bueno, y a uno le llega un numerito en el cual está el código de la reserva, que uno tiene que presentar a la entrada, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Uno se desplaza hacia donde tiene que ir, ¿no? Llega el momento en el cual está,
y en la entrada tiene que presentar el numerito, pero aquí no había ninguna persona que me reciba para que yo le presente el número. Estaba simplemente la puerta con las teclas que uno tenía que digitar, la clave del código. Y con eso abría el ascensor, con eso iba hacia el piso donde estaba la habitación, y obviamente en la habitación también había un numerito, o el teclado para digitar el numerito. No había nadie allí para recibirme en ese hotel. Y eso de allí ya se está dando, y ahora seguramente va a entrar con mucha, mucha más fuerza, dadas las situaciones actuales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que los temas de transformación digital van a estar muy, muy, muy ligados a las profesiones actuales inclusive. Por ejemplo, los redactores deportivos. Ya las personas que hacen redacción deportiva ya por programación, inteligencia artificial, ya están construyendo los textos, ¿ya? Las personas que hacían antes las respuestas a las consultas en las páginas web, hasta eso ya se ha automatizado con chatbots, ¿no? Para que las respuestas automáticamente se le pueda dar a las personas cuando hacen sus consultas por páginas web. Es decir, la época en la cual la gente elegía una carrera de letras, por ejemplo, porque no le gustaba la programación o los números, pues eso ya va a quedar mucho de lado. El tema de la programación es muy, muy importante, así que les sugiero que si todavía están estudiando en pregrado, que aprendan esos temas porque igual los van a relacionar a la psicología, al periodismo, a la administración, etcétera, ¿ya? Otro tema importante, que estamos trabajando en mi universidad. Un grupo de profesores, sabiendo que esta situación es muy rígida de cambiar, bueno, dijimos, a ver, los profesores necesitan tratar de dinamizar el aula porque el aula es muy rígida, muy estática. Bueno, empezamos a trabajar en conjunto con una iniciativa que se llama Profe Plus, en la cual es un software que es gratuito, se puede usar, el profesor simplemente proyecta una pregunta como la que estoy proyectando ahora, ¿no? Como que si yo les estaría preguntando, oiga, señores, respondan sobre esta pregunta de alternativas múltiples, ¿no? Entonces el estudiante simplemente se registra, ¿ya? Y manda su respuesta. Y después de mandar su respuesta, lo que hace el profesor es invitar a que los estudiantes dialoguen en pares. De manera presencial sería algo como lo que está en esta figurita, pero ahora, bueno, también se puede hacer en Zoom, ¿no? Como es que es la herramienta que estamos usando ahora, se pueden hacer mini grupitos, entonces pasarían a esos mini grupitos para que de ahí dialoguen de a pares. Y ya en esas salas en las cuales estarían agrupados, mandaría su respuesta, ¿no? Y lo que comúnmente sucede es que la respuesta correcta en el paso 2, ¿ya? En el trabajo en equipo, lo común es que la respuesta correcta se eleve. Y así hacemos que la clase pase a un rol activo de manera inmediata. Después el profesor obviamente explica cuál era la respuesta correcta, e indica los argumentos del por qué era esa respuesta correcta, y bueno, y si desea, después el estudiante puede cambiar del modo estudiante al modo profesor de manera inmediata. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá el profesor puede ver de manera inmediata el global, pero no ve la respuesta individual. Es solamente el global, cómo respondió la gente, ¿no? ¿Qué es lo que, cuánta gente respondió A, B, C, D o E? Pero no ve la respuesta individual. ¿Por qué no tiene que ver la respuesta individual? Porque si no, después podemos volver al profesor un controlador y no queremos eso. Queremos que los estudiantes respondan lo que ellos creen que es, sin temor a represalias, ¿ya? ¿Qué hemos conseguido con eso? ¿O qué hemos podido medir? De que los estudiantes mejoran competencias, ¿no? Competencias que, acá les estoy mostrando las competencias que pide mi universidad. Muchas veces se hacen esfuerzos para que aumente una competencia en el aula. Acá de arranque, ¡pum!, todas las competencias al menos pueden ser impactadas de manera muy positiva y de manera directa, ¿ya? Competencias como trabajo en equipo, participación en proyectos, aprendizaje autónomo, ética y ciudadanía, capacidad crítica, investigación, razonamiento lógico matemático, comunicación eficaz, lo común es que todas se elevan. Califica de manera general la calidad de enseñanza del docente, también el docente es mejor calificado. Y eso es algo bien bonito porque también no es inalcanzable. Acá otra, en el caso de aplicado en la asignatura de estadística, en la teoría de la física, también. O sea, lo han aplicado hasta en educación física inclusive, y también con buenos resultados. Sometimos esto a un análisis en la PUC,
vinieron profesores de Costa, Sierra y Selva, y bueno, les gustó, lo empezaron a aplicar. El tema del paso 2 que les he dicho, que es la instrucción entre pares, lo popularizó mucho este profesor, Eric Masur, que es profesor en Harvard, ¿no? Él tuvo conocimiento del inicio de esta iniciativa, nos mandó su cartita, de acá nosotros le mandamos su carta, y bueno, de ahí me contacté con el vicerrector de la Universidad de Valencia, que está acá, y el doctor Tomás González, que es asesor de la rectora, quien fue mi profesor en la maestría, ¿no? Y así empezamos a tratar de trabajar en conjunto. Algunos profesores pudieron demostrar y evidenciar el impacto de esto, de Profe Plus. Acá el profesor Julio Oré, por ejemplo, indicaba que pudo duplicar la proporción de aprobados en su asignatura de física, Winders en la Católica Santa María y en la UNSA de Arequipa, ¿no? Evidenciaba cómo los estudiantes aprendían mejor los conceptos. Héctor Menacho en Iquitos, ¿no? Le alegraba mucho que esto podía llegar a su tierra, así como la estudiante Karen Jiménez podía indicar cómo los estudiantes podían compartir inclusive hasta los datos de su celular. Creemos que con esto quizás podríamos cambiar este esquema triste en el que estamos, ¿no? A un esquema en el cual dentro del aula podamos dinamizarla, podamos hacerla más, digámoslo así, dinámico, más saludable para todos, y bueno, quizás, tal vez, ¿por qué no? Tratar de esta manera colaborativa cambiar la educación. Muchas gracias. Bien, Ronnie, muy agradecido por tu exposición. Vamos a plantear algunas preguntas que quisiéramos ver de parte de nuestros queridos alumnos, ¿no? Que planteen algunas preguntas para después absolverlas mediante el profesor Ronnie Guerra. Yo creo que el sistema educativo peruano, si bien es cierto, nos falta mucho, pero también yo creo y estoy convencido que estamos avanzando de a poco, mi querido profesor. En este momento yo hago el doctorado y sé lo que estoy diciéndole por cuanto de que estoy haciéndolo en la Cantuta. Por lo tanto, los doctores que estudian conmigo son gente que está metida en la educación. Y se avecinan cosas muy interesantes en el tiempo, ¿no? Y eso, como usted decía, pues no es de la noche a la mañana, pero yo creo que lo que usted está haciendo sí es muy importante por cuanto de que toca un tema muy importante. Y creo que esa es la pregunta que le quiero hacer en este momento. La tecnología, ¿no? Es hoy día la herramienta, digamos, el boom del mundo. No es solamente del Perú, pero el Perú sí, por cuanto de que yo creo de que acaba de decir una gran verdad usted, ¿no? Ahí se está propiciando un gran cambio en la educación peruana. Y para bien, yo creo que sí. Entonces, la pregunta que quiero hacerle, mi estimado Ronnie, es ¿hasta qué punto la tecnología va a aportar los conocimientos necesarios para que el país del Perú sea grande? En base a la experiencia que usted tiene, ¿no? Bueno, una gran pregunta, ¿ya? Yo lo que creo en el tema este de la tecnología es que al final es una herramienta, ¿ya? Lo que, por ejemplo, estamos tratando de nosotros hacer, que es la introducción de tecnología en el aula, es una herramienta, Profe Plus, como también otras herramientas que puedan existir para otras realidades, ¿ya? Son herramientas, pero lo que en sí lo que tiene que generarse en el aula es un ecosistema de coinnovación. Muchas veces he escuchado el término innovación docente, y es más, es lo que comúnmente se usa, pero en el aula no solo está el docente, está también el estudiante. Hay que incluir al estudiante, por eso nosotros lo llamamos coinnovación en el aula, ¿ya? La tecnología es importante, pero siempre mucho tiene que ver también con las características de las personas para que la gente pueda aprender. En el ámbito, por ejemplo, no presencial, en el ámbito en el que estamos ahorita, se está escuchando, por ejemplo, varias quejas de varias universidades o de estudiantes de varias universidades sobre la forma en la cual se está enseñando. Salvo que también, no sé, salvo que ustedes sean la excepción, pero en todas he escuchado estudiantes que se quejan, que no es lo mismo, que no se está aprendiendo, etcétera. Y tienen razón. ¿Saben por qué? Porque siempre se aprende más en el ámbito presencial. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de la comunicación viene de nuestro lenguaje corporal. Y acá lo único que se está viendo, bueno, es una parte de mi rostro y punto, ¿no? Una parte de los docentes. Siempre el tema presencial es muy, muy importante. Por eso en este caso, dadas las tecnologías que estamos usando,
los estudiantes ahora tienen que hacer un mayor esfuerzo para poder aprender, sabiendo que hay muchas más distracciones que las que habían antes. Ahora, por ejemplo, en impactos publicitarios están entre 6.000 y 10.000 impactos de anuncios por día. A diferencia de lo que había en la década de 1970, que era entre 500 y 1.600, me parece. O sea, se ha incrementado un montón. La gente, es más, tiende hasta a distraerse, quiere distraerse. Ya le cuesta a la gente estar atenta. Está hablando y ya de arranque está agarrando el celular. O sea, le cuesta a la gente ahora atenderse. Por eso, en el ámbito ahora, creo que no lo enfaticé mucho en lo que dije, así que lo enfatizo ahora. Los estudiantes, para que puedan adquirir los conceptos, tienen que prestar más atención ahora a la clase. Vean, hace poco con el emprendimiento en el que estamos con Profe Plus, ahí también incluimos a graduados, a egresados. ¿Qué es lo que pasaba? Yo les daba, por ejemplo, información para que ellos revisen y podamos tener una reunión más alturada, porque tenemos que saber varios conceptos, ¿no? Porque si no, uno tiene que estar explicando los conceptos a otros. Pero les estaba dando información que yo suponía que ya lo habían aprendido en pregrado, pero no lo habían aprendido. ¿Qué es lo que muchas veces me decían? No tengo tiempo, ya estoy trabajando, etcétera. ¿Por qué lo digo esto acá? Porque cuando muchos de los que nos están viendo empiecen a trabajar, ya no van a tener tiempo para poder aprender lo que debieron aprender en la universidad. Por ende, tienen que tratar de poner su máximo esfuerzo porque después ya no van a tener el tiempo suficiente. ¿Ya? No hay tecnología que vaya a cambiar eso. Al final depende de uno. Exacto. ¿Ya? Y nada más para cerrar esto, vean. Por ejemplo, en el caso de los deportes, los deportistas más calificados, Messi, Maradona, o hasta nuestras corredoras, Inés Melchor, se me va el nombre de la otra señorita, no recuerdo ahorita. Tejada. Tejada. Ellas no se hicieron muy buenas en eso con unas super tecnologías, sino corriendo y haciendo lo que les gustaba en la calle. Al final el que quiere salir adelante, bueno, va a buscar la forma. Y el que no, va a buscar el pretexto. ¿Ya? Okay, Por eso gracias. también les comentaba que por más que uno compre una tecnología, ya sea Python, Java, SPSS, por ejemplo, para hacer análisis estadísticos, si no sabe los conceptos de estadística, no te va a funcionar esa tecnología. El tema del aprendizaje de los conceptos es muy, muy importante. Y me alegra mucho que estés haciéndolo en la Cantuta, y hay profesores de la Cantuta que también están usando Profe Plus, el profesor Daniel Chirinos, tiene un equipo de profesores, ahí quizás en interno te pueda contactar con ellos para hacer crecer la red de contactos y la red de amigos que podamos tener. No sé si con eso contesto un poco la No, yo pregunta creo que que... está bien, mi estimado profesor Ronnie. Acá también tenemos preguntas de nuestros queridos alumnos. Ah, gracias. Acá un alumno, Marco Horna, nos pregunta, dice, ¿no? Todo tipo de emprendimiento tiene un impacto positivo, tanto para el emprendedor como para la sociedad. Y él dice, ¿no? ¿Cómo saber si tu emprendimiento puede tener éxito o va a tener un buen impacto en tu público objetivo? Buena pregunta. Sí, lo que uno siempre quiere es que tenga impacto positivo. La única forma de poder saberlo es empezar y validar prueba y error. Empieza, equivócate rápido y equivócate barato. ¿Ya? Y sobre todo tienes que estar en contacto con el usuario. Y acá hay un punto que es muy importante, que el público objetivo al que uno está impactando con el emprendimiento es el usuario. Pero no necesariamente el usuario es el que paga. Muchas veces dicen, no, el cliente es el primero. No, el cliente no es lo primero. Antes que el cliente esté el usuario. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahorita en los colegios? A raíz de todas estas cosas que están sucediendo, los padres de familia se están quejando de los colegios, de la educación, etcétera, ¿no? Que es una mugre, que el profesor no enseña bien, etcétera, ¿ya? Pero ¿sabes qué? Igual los padres de familia o los colegios han priorizado siempre a lo que quiere el padre de familia, que es pagar la pensión, etcétera. ¿Y qué importa si el estudiante tiene que cargar 12 libros que pesan 1 tonelada en la espalda de los pobres niñitos y si la clase no es muy buena? Porque el padre de familia muchas veces lo que quiere es que el niño esté en el horario laboral ocupado con alguien. Ya el tema de que aprenda o no, eso es bien complicado de medir porque es muy difuso en varios casos. ¿Ya? Entonces, el sistema ha hecho que se prioriza al cliente y no al usuario. ¿Cuál ha sido la consecuencia terrible del colegio? Es que después cuando pasan a la universidad o al instituto,
lo primero que hacen esos usuarios, al haber experimentado mal un servicio, lo primero que hacen al entrar al aula es, ¿cuánto va a durar? Empiezan a preguntar, oye, ¿cuánto va a durar esto? ¿A qué hora termina? ¿No? Es como que si uno vaya a un concierto de un grupo de música que le guste y lo primero que diga, oye, ¿cuánto va a durar el concierto? ¿A qué hora va a terminar de cantar el cantante que me gusta? Nadie va a preguntar eso si a alguien le gusta eso. Pues. Pero ya hemos generado en la mente de que la clase es aburrida. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en el cliente y no en el usuario. Pero antes de, ok, entonces, antes del cliente tienes que enfocarte en tu usuario. Y antes del usuario está tu equipo. Tu equipo es primero. Porque si tu equipo da un mal servicio al usuario, el usuario obviamente se va a quejar y ya no va a volver. Tu equipo es primero. Y el cliente no necesariamente tiene la razón. El que tiene la razón es el contrato. ¿Ya? Así que fíjate muy bien qué es lo que estás poniendo o dando como propuesta, porque sobre lo que estás dando es lo que te van a, digámoslo así, o se podrían quejar o te podrían valorar. Acá tenemos otra preguntita muy interesante de nuestra querida filial de Tarma. Dice así, ¿no? ¿Cómo y cuánto influye el entorno familiar y amical en el desarrollo de competencias emprendedoras de los jóvenes? Muy bien, sí, influye un montón. Influye un montón. De lo que yo he visto, por ejemplo, es más probable que alguien que venga de una familia de empresarios, de cualquier tipo de empresario que esté en el comercio, eh, o que venda en algún mercado, en algún centro de abasto, etcétera, tiene más potencialidad al riesgo, a lanzarse. Porque al final el emprender implica empezar algo sin tener todos los recursos a la mano. El que está emprendiendo está empezando algo sin tener todo bajo control. Si no está haciendo eso, no es emprendedor. Es muy fácil llamarse emprendedor cuando tienes todo ya resuelto. ¿Ya? El tema del contexto es muy, muy, muy importante. El contexto es uno de los influyentes muy prioritarios, por eso es que los padres de familia, aunque no les guste a los jóvenes quizás, se han preocupado mucho por el entorno en el que ustedes están expuestos. Por eso les dicen, no, esta es una mala influencia para ti, hijito, etcétera. Pero uno cuando está adolescente, sobre todo, hay veces no quiere escuchar a los padres, pero ellos lo que tratan de hacer de manera inconsciente o consciente es generar un buen entorno, porque el entorno o te lleva para arriba o te lleva para abajo, ¿ya? Por ejemplo, el entorno en el que estaba este jugador Raymond Manco versus el que estaba el jugador este de James Rodríguez de Colombia. Jugaron en la misma competencia en un sudamericano juvenil donde Manco fue el mejor. Pero ¿cuál era el entorno de Manco? Bueno, investigan un poco y van a saber, y versus el otro, el de James. Por eso al final James llegó a estar en buenos equipos y bueno, Raymond le ha costado un montón. El entorno es muy importante, por ende traten de rodearse con gente que valga la pena. Pues. Ok. Y está dentro del, digamos, de la pregunta de la gente de Tarma, dice, ¿no? ¿Cómo afrontar la paradoja de seguridad versus riesgo? Es una pregunta muy, muy, muy interesante. ¿Eh? Qué buena, qué bien, me alegro mucho. Seguridad versus riesgo. Mira, traten de empezar siempre de poquito, ¿no? Yo no les pido que también emprendan en algo bien grande si no saben. Vean en el triángulo que les mostré, en el cual tienen que tener primero conocimiento de su emprendimiento. ¿Y por qué tienes que tener conocimiento de tu emprendimiento y sobre todo conocimiento de ti mismo? Porque es como decía Sun Tzu, quien uno se conoce a sí mismo, en 1000 batallas nunca estarás en peligro. Tienes que conocerte a ti mismo. ¿Ya? Yo no me metería a un emprendimiento que implique, no sé, pues ir a hacer algo que a mí no me guste, porque yo no lo sé, entonces ahí voy a estar en más posibilidad de cometer un error. Así que empieza haciendo algo sobre lo que a ti te gusta, ¿ya? Y bueno, y todas las asignaturas que tengas, trata de llevarlas al tema que a ti te gusta, para que vaya fortaleciendo conocimiento sobre este tema, ¿ya? O sea, al final es un estilo de vida realmente el tema de ser emprendedor. O sea, el acostumbrarte a lanzarte a hacer algo sin tener todos los recursos a tu alcance. Acá tenemos otra pregunta, mi estimado Ronnie. Dice así, ¿no? Sí, Soy estudiante de psicología, lo dice María Ramírez. ¿Qué herramienta de innovación puedo usar dentro de mi carrera? Te repito, ¿qué herramienta de innovación, ¿no? En este caso para la en psicología, psicología, sí. dentro de mi carrera para un emprendimiento relacionado con mi carrera, ¿no?
Bueno, en psicología es bien amplio, ya me agrada la pregunta. Primero, como herramienta que sí tendría que familiarizarse son los software de análisis de datos, porque al final tiene que tratar de encontrar patrones. Python, por ejemplo, es una muy buena opción. Ese software es libre. Es más, inclusive si uno programa tiene librerías para programar en algo determinado y después si uno quiere hacer un aplicativo, punto, esa data pasa porque está en el mismo entorno. Python yo lo sugiero como software. Y ahora, herramienta a ver para que pueda entender, mire, hay varias. La matriz QFD me parece muy importante, ¿ya? Para poder saber priorizar, ¿ya? El QFD, también entender cómo son los procesos, el Jobs to be done, ¿no? De Ulrich, ¿ya? Es también muy, muy, muy bueno, ¿ya? Y bueno, y sobre todo tratar de entender al usuario, ¿ya? El tema de entender al usuario creo que es muy, muy importante, ¿ya? Creo que por ahí es donde podría empezar la señorita en el ámbito de la psicología, porque en ese tema creo que aún nos falta mucho, comprender bien al usuario. Hay una pregunta muy interesante que viene de Facebook, ¿no? De la señorita Rocío Robles, dice así, ¿no? Que si el expositor nos podría dar algunos tips para poder consolidar un equipo de trabajo para la realización de proyectos exitosos. Interesante. Ya, muy Te bien. repito, nos podría dar algunos tips para poder consolidar un equipo de trabajo para la realización de proyectos exitosos. Ya, muy bien. Primero tienes que tener gente de donde vayas a llamar a tu equipo. Ya, cuando a mí me vienen con alguna idea o se me ocurre algo, ya tengo que tener ya una masa de gente con la que yo pueda contar. Y yo sé que ellos van a responder a mí porque siempre he mantenido mi palabra con todo lo que yo he hecho. Vean, en algún momento cuando fui coordinador académico del Instituto de Informática de la PUC, me pasó un tema bien curioso. ¿Ya? Nosotros teníamos convenios con colegios para dar capacitaciones, cursos, ¿ya? Y a esos colegios, como empiezan en marzo teníamos que darles, antes del inicio, en la última semana de febrero, los libros de esos cursos, ¿ya? Y por cosas del destino, no sé qué pasó en un papeleo que no se hizo los libros para un colegio bien grande, ¿ya? Y estaba complicado, y mi equipo no lo pudo, no tenía cómo resolverlo. Tenía más que una semana para resolverlo. Y sabiendo los trámites que en una institución ya muy grande se va a demorar, ¿ya? Dije, caracoles, ¿qué hago? Miren lo que me pasó visitando un colegio por La Molina, me encuentro con un amigo de infancia, de secundaria, que no veía como hace 7 u 8 años, creo. Y lo veo, estaba con su hijita, y le cuento pues lo que estaba pasando, y ahí salió el tema de que él tenía una imprenta, y él me hizo los libros solamente a palabra, ni siquiera un papel firmado, solamente a palabra, porque me conocía desde el colegio. Así de sencillo. El tema de la palabra es importante. Él me salvó el pellejo en ese momento, ya después se regularizó, le pagaron a 3 meses, qué sé yo, con todo lo que yo me demoré en regularizar ese tema. Pero el tema de formar el equipo implica que tengas una red de contactos grande. Yo les di ahí varios tips para que ustedes puedan ir expandiendo su red de contactos y traten de practicar. Y sobre todo, prestar atención a la gente nueva que uno conoce. No hay nada peor que ir a una reunión que conoces a una persona y de pronto le estás hablando y la otra persona empieza a estar mirando así su celular y te dice, no, sí, sí, estoy escuchando, estoy escuchando. O al toque lo deja en la mesa, ¿no? Uy, wow, es una persona magnánima, diría uno, porque está ahí dejando ahí el celular. No, pues tienes que prestarle la máxima atención. Y a la hora que te esté hablando, bueno, inclina así la cabeza, ¿no? Como indicando que la estás escuchando, ¿no? Eh, Haz patas de gallo, aunque las señoritas quizás se vayan a amargar, pero las patas de gallo ayudan para expresar la felicidad. Y sobre todo, ¿por qué les digo este tema que va muy ligado con el lenguaje corporal? Porque las posiciones positivas generan pensamientos positivos. Así que traten de comportarse de manera positiva en su cuerpo para que les empiece a generar pensamientos positivos. Si no, vamos a estar estresados todo el día. Acá hay una pregunta que nuevamente, digamos, Marco Hornas está, digamos, tiene una inquietud que es muy, muy interesante, ¿eh?
y dice, ¿no? ¿Crees que desde el colegio deberías llevar algunos cursos o talleres relacionados al emprendimiento? ¿O debería ser en la universidad o en ambos? Gracias, muy bien, buena Eh, pregunta, Marco. Mira, Eh, te sugiere qué cursos recomiendas, mi estimado Ronnie. sí, bueno, sí, realmente del colegio se tiene que dar. Realmente la capacidad emprendedora, según estudios eh, realizados por la Unión Europea, es muy recomendable a partir de los 12 años, donde ya tiene que entrar con fuerza, ¿ya? Ahora, nosotros sí, desde la PUC estamos tratando de capacitar en esos temas a los colegios, ¿ya? También, es muy, muy importante. La cuestión es que tenemos que hacer un trabajo también muy, muy cercano con el docente, ¿ya? Y ¿qué tema va muy ligado con eso? El tema del manejo del dinero, porque al final el emprendedor tiene que manejar recursos y uno de los recursos que va a ser más escaso al inicio es el dinero. Y tiene que saber moverse con cuál es el valor del dinero, cómo se manejan las tasas de interés y todo ese tema, ¿no? Ese tema es muy, muy, muy importante, ¿ya? Y otra cosa que debería enseñarse también en los colegios, aprovechando esta pregunta, es el tema de programación. Programación, dado lo que ya les mostré, es recontra importante, ¿ya? No es que yo sea también un experto programando. Es más, he tenido que refrescar lo que a mí me enseñaron. Yo aprendí Pascal. Ya, por ejemplo, nadie usa Pascal. Así que he tenido que refrescar, a ponerme a estudiar Python y todo ese tema, porque ahora el que no sabe programar ya se está convirtiendo en un analfabeto. O sea, tenemos que empezar a saber programación. Entonces, mejor cuanto antes se pueda dar en los colegios, pues, ¿no? Y obviamente el inglés. Si uno no aprende inglés, no te vas a comunicar. Y un tema ya de Yapa, y es importante, el tema de la estadística. El manejo de datos cada vez es más grande. Así que uno tiene que saber los conceptos de estadística, que van muy ligados para el tema de las pruebas de hipótesis en la investigación. Hipótesis que no se comprueba con estadística, yo no le haría mucho caso. ¿Ya? O sea, esos son, creo, cuestiones que sí o sí tienen que tomarse en cuenta. Y mira, qué alegría me das al escuchar tus palabras, ¿no? De tu brillante Gracias. exposición, mi querido Ronnie, porque justamente el que te habla también es docente tal igual como tú, ¿no? Y mira, no es que yo quiera, digamos, eh, opinar tan igual como tú, pero es exactamente lo que yo le digo a mis alumnos hace exactamente 3 años. Si no estudian inglés y no aprenden a programar, hablo yo de la UPSA, de la Universidad Católica Sede Sapiense, todos mis salones saben de que yo les digo, señores, dos cosas, el inglés y programar. Y mira, justamente pensamos exactamente igual, mi querido profesor Ronnie, Sí, sí. por cuanto el mundo es así. Si hoy día no pensamos en lo que es programación, no vamos a saber lo que es aplicación, no vamos a saber lo que es el boom de las cosas, de la tecnología, ¿no? Y yo creo que la programación tiene que darse desde el primer año de la universidad, tiene que darse esos cursos, sí o sí, me parece, y en todas las carreras, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, eso es muy importante. Te voy a hacer una pregunta ya en cuanto a tu brillante exposición, que me pareció muy, muy válida, pero quisiera que expusieras, ¿no? Tú hablaste de palabra que tenga valor, y para mí es muy importante la palabra porque refleja sobre todo lo que tú eres en cuanto al apellido que llevas. Pero para mí sería, ¿cuáles serían los requisitos, mi estimado profesor, para que la palabra tenga valor de convencimiento? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, gracias. Vean, yo creo que mucho tiene que ver los antecedentes, ya que van sumando, ya porque al final es la construcción, la palabra se va construyendo en el tiempo, ya. Por eso uno tiene que ser muy cauto en decir qué puede y qué no puede hacer, ya. Hay veces uno quiere lanzarse a hacer todo, pero hay veces uno no puede, pues. A veces a mí me cuesta decir a alguien no puede. Trato de no decirle no. Trato de, de ingeniármelas cómo tratar de ayudar a la gente. Ya hacerme tiempo, etcétera, ¿no? Para tratar de ayudar. Y cuando ya no puedo, ya ahí le tengo que decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, pero podría poder tal fecha, ¿no? Tratar de darle al menos una chance de poder ayudarle, ¿no? Porque si no genera un mal antecedente. Y otro tema importante, también, con una persona nueva, a la hora que le pidan
algún favor, mejor dicho, si una persona que recién conoce les pide un favor y ustedes no le hacen, difícilmente se les va a pedir nuevamente. La primera impresión siempre cuenta, ¿ya? Así que traten de al menos de ayudar en la primera para que puedan tener chance después de pedirle algo que les pueda ayudar, ¿no? Creo que también va a contribuir mucho en la forma en la cual uno se va a expresar. Si bien por ahora no podemos salir, igual en algún momento vamos a ya pasar a lo que antes era, ¿ya? Así que cuiden muy bien cómo se expresan también de la manera no verbal, porque al final su cuerpo va a hablar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosas no deben de hacer? Por ejemplo, no deben de, a la hora que están conversando con él, no deben de ponerse así, pues, ¿no? O sea, sí, te entiendo. Ahí el tío está que se aburre. Y si después ustedes le piden apoyo a alguien y ya han estado así, pues simplemente no les va a ayudar porque se han estado aburriendo, pues. El mensaje que se lleva a la otra persona es que no le parece de valor lo que esa persona está hablando. Por eso tienen que tener, en la construcción de la palabra realmente es algo muy importante. Creo que lo tienen que hacerlo siempre. ¿Ya? Ok. Eso es algo muy, muy importante. ¿Ya? Me alegro que hayas preguntado eso para que lo refuerces con los estudiantes. Ya, acá hay una cosa también, nos quedan dos preguntas, ¿no? Por Sí, sí. ahí. Y la pregunta es de Félix Marcelo, en la cual dice que él está en la especialidad de terapia física. Ah, qué ¿Qué bonito. sería lo más importante, si terapia física, qué sería lo más importante para empezar un emprendimiento? Yo creo de que nuestros alumnos justamente de terapia tienen esas inquietudes, ¿no? De hacer emprendimiento y quién más que el profesor Ronnie Guerra para que pueda explicar eso, ¿no? Un emprendimiento muchas veces va a tener éxito eh, si es que la persona comprende lo que se está metiendo, ¿ya? Porque si uno no sabe el tema en el cual se está metiendo, puede ser que resulte rentable, pero no es que vaya a crecer mucho, ¿ya? Yo conozco un amigo, por ejemplo, al que asesoré cuando hizo un colegio, el cual le va bien, crece, etcétera. Eso fue hace como 10 años. Pero él era del ámbito de la ferretería. Toda su vida había estado en la ferretería. Pero se metió porque vio mercado, obviamente, en el tema de los colegios, en una zona específica. Dijo, acá va a crecer, se va a necesitar. Y obviamente el colegio tiene gente, etcétera. Pero no es que haya pasado 10 años y ya tenga una cadena de colegios, no, sigue teniendo un solo colegio. O sea, no ha sido un emprendimiento, digámoslo así, que haya pasado a ser un emprendimiento innovador, ¿ya? Por ende, ¿qué es lo que pasó? Y es por eso que recomiendo vean el video de Simon Sinek, el que habla de Samuel Pierpont Langley, ¿no? Y entiendan esos temas. Porque si ustedes se meten a algo en el cual ustedes no entiendan el por qué están haciendo eso y simplemente les llame el dinero, no van a hacer que ese emprendimiento dure mucho. Y en el peor momento ustedes lo van a abandonar. Y al final quizás hasta ustedes digan, ¿para qué me metí a esta cosa? Pero si ustedes al menos hacen lo que les gusta, bueno, pues al menos tienen quizás la chance de, de poder ganar. Y yo apuesto mucho por un tema que no sé por qué en las universidades no se cambia, que es que traten de encontrar el tema que les gusta dentro de la universidad y sobre ese tema empiecen a buscar información. Empiecen a amasar información sobre ese tema. Si les gustan los conejitos, los conejitos. Si les gustan las marmotas, pues empiecen a poner cosas de las marmotas. Si les gustan los delfines, pongan los delfines. ¿No? Son especies también muy nobles, etcétera, ¿no? Tienen comportamientos peculiares, pongan ahí ¿no? Si les gusta Goku, bueno, pongan cosas de Goku. Hace poco vi una tesis de Naruto, creo que se sustentó. Y después, cuando empiecen a llevar todas las asignaturas, empiecen a enlazarlas sobre ese tema que a ustedes les gusta. Para que a la hora que lleguen a la tesis, hagan la tesis sobre el tema que les gusta. ¿Ya? O sea, creo que por ahí podría salir. Mira, nada más para cerrar esa pregunta. En un año, en mi universidad, la mejor tesis fue de una prefactibilidad para exportar palta Hass a Estados Unidos. La señorita que lo expuso fue practicante mía. Sacó sobresaliente, la máxima nota de aquel año.
Y yo le pregunté a dicha estudiante, oye, qué buena tesis que has hecho, hiciste todos los escenarios, etcétera, muy bonito. Y yo le pregunto, oye, pero este emprendimiento que has analizado como prefactibilidad, ¿te lo encargó un empresario? Me dijo, no. Entonces, ya, entonces quizás tú quieras hacer realidad este emprendimiento porque es muy rentable. Me dice, no. Entonces, ¿te debe de gustar mucho la palta? No. Entonces, ¿por qué caracoles te metiste todo este esfuerzo en eso? No, porque era una tarea, pues. Tenía que titularme, en mi casa me decían que me tenía que titular, etcétera. Entonces, invertí un montón de esfuerzo en algo que ni siquiera se va a poder materializar. Y muchas veces los profesores matamos muchas veces las ganas y la creatividad de la gente, como uno de los gráficos que había puesto, ¿no? El tiempo pasa, etcétera. Y no debería ser así. Deberíamos de tratar de potenciar lo que a ellos les gusta, ¿ya? Para que al menos, creo, puedan sacar adelante su emprendimiento en la etapa universitaria. Acá hay una pregunta de Jonel Abanto Gómez, en la cual dice, soy alumno de administración de la UCS, y la pregunta que quiero hacerle al profesor es de, para los que nos iniciamos en el mundo de la programación, ¿usted recomienda la programación en software libre? Sí, sí, Python es un software creo con el que podrían empezar, Java también. Hay otros, no soy ingeniero informático, pero sí. Me parece que hay comunidades que ya están creciendo mucho sobre este tema, ¿ya? Pero sobre ese tema, vean, está muy bien, uno puede programar, etcétera, pero yo creo que le pueden sacar más jugo si pueden relacionar eso con los conceptos de estadística. Con eso ya se podrían volver científicos de datos. Si no, bueno, si te quedas en el tema de programador nomás y está bien. Pero puedes subir un poco más si lo relacionas con el tema de el análisis de datos. Y nuestra última pregunta, mi estimado profesor Ronnie, Sí, sí. dice, ¿cuáles son los atributos de personalidad que un emprendedor debería tener? Buena pregunta. Bueno, tiene que saber trabajar en equipo, saber asociar, saber trabajar en red, tener capacidad crítica, ¿no? Y sobre todo, ser resiliente. Tiene que saber levantarse de los errores. Cuando uno emprende no es que vaya a ser un camino lineal, esa cosa no existe. O sea, el mundo le va a estar dando de golpes y el tío tiene que saberse levantar y seguir adelante. Y saber que las cosas que va haciendo es para validar hipótesis. Por ejemplo, nosotros hicimos para este tema del emprendimiento que hemos empezado con ProfePlus, que es un aplicativo para que se use por los docentes y por los estudiantes en las aulas. Hicimos una actividad colaborativa que se llama Creatón, en la cual varios estudiantes se juntan para ayudar a generar preguntas de alternativas múltiples para los profesores. Como sabemos que los profesores no tienen tiempo para hacer preguntas, varios estudiantes dijeron, oye, ¿por qué no ayudamos a los profesores a hacer preguntas? ¿Ya? Entonces, así empezaron estas actividades, ¿ya? Empezó en la Villarreal, después pasó a la Católica Santa María de Arequipa, de ahí a la PUC, ¿no? En unas 13 oportunidades. Y bueno, y pudimos empezar a estandarizarlo. Y en cada una empezamos a validar hipótesis. Pero no es que en la primera nos haya salido bien. La primera es que salió en la Villarreal, lo hicieron 24 horas seguidas. 24 horas seguidas los estudiantes estaban haciendo preguntas. Ahí yo lo que pude validar es que habían estudiantes que quisieran participar en esto. Al inicio me decían, oye, que yo estaba loco pidiendo que haya estudiantes que se queden 24 horas haciendo preguntas, que iban a ayudar a profesores, es decir, no a ellos mismos, sino a profesores que iban a usar esas preguntas para otros estudiantes, ni siquiera para ellos. Pero sí, sí había. Así empezó, fue un equipo chiquito, de ahí se fue a la Católica Santa María en Arequipa, pudimos validar después otras hipótesis adicionales sobre cómo empezar a estandarizar la actividad. Y después ya se llevó a la Católica ya con más hipótesis validadas. Y bueno, y el sábado pasado se hizo en este medio, en Zoom. Se metieron gente de diferentes partes, de Ayacucho, de Cusco, de Lima, de Huancayo. ¿Y qué notamos? Bueno, empezamos a validar otras hipótesis. No nos fue del todo perfecto, pero validamos todas esas hipótesis que necesitábamos para poder seguir
creciendo en esto. Uno tiene que tener resiliencia. Esto no se arregla de la noche a la mañana. ¿Ya? En el caso de las universidades, sobre todo, se avanza muy lento. Es más, se avanza por semestre. No es como la empresa que es el día a día, ¿no? En la universidad se vive el semestre. Y así como hay la hora peruana, en la universidad hay el semestre peruano. Es decir, si uno dice, ya para el otro semestre se va a hacer y no se hace para el subsiguiente, si es que se hace. Entonces uno tiene que tener mucho, digámoslo así, tiene que creer mucho en lo que está haciendo para hacer lo que está haciendo. Si no, va a desistir. Así que lo primero es, volviendo a ese tema, que la persona que vaya a empezar esto sepa que realmente quiere hacer eso. Que no se haga trampas al solitario. Que sepa que realmente quiere hacer eso. Porque va a comprometer a más gente alrededor de ese tema y al final está su palabra de por medio. Acá hay ¿Ya? una preguntita más, si se Sí, puede. claro. ¿Ya? De una alumna de la rama de salud, Ah, qué ¿no? bonito. Sí, dice, ideas para un emprendimiento en el rubro de enfermería, pero tomando el contexto de, bueno, del COVID, ¿no? Bueno, sobre eso, ¿qué ideas le puedo dar? Bueno, lo que pasa es que yo tampoco soy, no estoy en el área de salud, ¿ya? Por lo cual ideas puntuales sobre eso no se me ocurrirían. No sé, he escuchado eh, sobre estos temas, por ejemplo, gente que saca videos en el cual una alpaquita le está mandando saludos, lo cual me parece muy bien porque es un animal también muy noble, ¿no? Otros que están haciendo mascarillas, etcétera, ¿no? Eh, pero ahora, puntual sobre ese tema, mira, tendría que entrar quizás a las páginas de Shark Tank, las de Dragon's Den, donde están estos emprendedores presentando ideas y ver qué es y también los que hay en España, porque también tiene una cultura muy similar a la nuestra, y ver qué es lo que se hace allá y tratar de traerlo acá, ¿ya? Y ahí pasa también por el tema del conocimiento de ese tema, porque si también esta persona no conoce ese tema, no va a avanzar. Por ejemplo, volviendo al tema del ejemplo del colegio que te decía, de mi amigo que era, o que es inversor, él metió la plata, todo, pero como no conoce el tema del colegio, al final los que manejan el colegio son terceras personas y él no entiende. Y eso yo lo noto cada vez que hablo con él. Entonces le sacan la vuelta y por eso el colegio no crece como debería. Uno tiene que entender el emprendimiento en el cual se está metiendo, si no te van a pasear. Ok, ¿Ya? gracias. Así que a esta señorita sí entiendo, ahora entiendo muy bien que todos tengamos ganas de ayudar. Es algo nato en nosotros, ¿ya? Y es más, cada vez que he ido a la UX, lo he evidenciado también en los estudiantes, o sea, siempre hay un corazón grande por ayudar. Pero ahora también pongámonos a pensar en esto, aquellos que han hecho algún vuelo, en algún momento deben haber visto en el parante de adelante o en la cartilla, que por ejemplo dice, que si el avión se cae o si se va el oxígeno, primero tiene uno que ponerse la mascarilla y después recién ayudar al otro, porque tú no puedes ayudar si te está faltando el aire. Lo mismo pasa acá. Entiendo que quieras ayudar, pero si tú ni siquiera eres muy bueno, no vas a poder ayudar a la gente. Así que primero aprendan bien los conceptos que les están enseñando en la universidad, sean buenos en eso, crezcan y enlácenlos con el tema que les gusta y ayuden a la gente que quieran ayudar. Pero si ni siquiera son buenos, no van a poder ayudar a nadie. Eso es lo que al menos podría recomendarle a la señorita. Y bien, nos llegó una última pregunta, mi estimado Ronnie. No hay problema, dale. Me Ok, encanta. mira, Gracias. dice así a nuestra alumna Henry Carrasco. Dice, mi pregunta es, emprendí un negocio en el rubro de alimentos. Ya. ¿Qué estrategias o herramientas uso para fines de marketing y publicidad? El tema ahorita también el que va a crecer un montón es los temas digitales, eso sí, ya. Pero al final esas son herramientas. Yo sugiero que lean, por ejemplo, el libro de La estrategia del océano azul, ¿ya? La estrategia del océano azul ahí les va a poder dar un panorama de lo que implica la estrategia de innovación en valor. La estrategia de innovación en valor es algo que creo que es necesario que lo conozca para que pueda saber los patrones por dónde ir en el emprendimiento que está haciendo y comprender cómo dirigirse a algo que en el libro se indica como el no usuario. Ya llegar a un usuario que no está siendo atendido, ¿ya?
darle un servicio diferencial y generar las barreras de entrada necesarias ante la competencia, y bueno, y ser bueno en ese tema, ¿no? Yo creo que ese libro sería muy importante, lo encuentran en internet también por ahí seguro, ¿ya? La estrategia del océano azul. Otro libro que por ahí puedan revisar, el librito quizás de finanzas para emprendedores, ya, de Manzanera, también es muy bueno, ya, porque al menos a quienes no están familiarizados con las áreas de finanzas, les va a enseñar todo lo necesario y de manera autodidacta, ya. Es más, yo creo que bajo las circunstancias actuales el profesor ya debería de, ya se podría hacer tranquilamente clase invertida, es decir, que el profesor simplemente absuelva dudas, porque hay un montón de cosas que ya están en YouTube, eh, y papers y documentos que puedan dar, ¿no? Ya es cosa ya de la misma programación de la universidad, ¿ya? Al menos podría recomendarle de manera inmediata esos dos documentos, y bueno, y revisar el libro de, por acá creo que lo tengo, sí, de Steve Blank, El Manual del Emprendedor. Ese libro también es muy bueno, aunque es bien gordito, eso sí, es bien gordito, pero sí es muy bueno, ¿ya? Ahí les va a enseñar tanto para emprendimientos digitales como para no digitales, ¿ya? Les va a dar ciertas pautas, ¿ya? Que creo que los pueda poder aplicar al entorno donde está. Ha sido un gran honor estar con usted en esta noche. Yo creo que brillante la exposición. Yo creo que los alumnos han podido captar el mensaje, ¿no? Así oportuno y pertinente de lo que es el emprendimiento y sobre todo en la, digamos, resolución de las preguntas que yo creo que han sido muy adecuadas para enriquecer la charla. Muy agradecido en nombre de nuestra universidad y también de parte de nuestro decano, ¿no? Y gracias, mi estimado profesor, por sus conocimientos que nos ha aportado esta noche. Sí, Gracias, profesor. muchísimas gracias, Ron. Gracias a los estudiantes que han estado con nosotros conectados y esperamos tenerte en otra oportunidad también para poder hacer estas charlas de cómo conectarnos con las redes y comenzar a desarrollar estos espacios de innovación desde nuestra universidad. Yo les agradezco, tengo muchos alumnos que están aquí conectados de diferentes provincias y eso nos anima porque son de diferentes provincias, de diferentes facultades que nos están viendo tanto por Facebook Live, así como por el canal de la universidad. Nuevamente nuestros agradecimientos a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Gracias y que tengan muy buenas noches. No, gracias. Por favor, activen sus cámaras para el saludo final, por favor. Gracias.